¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esther Palomera, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Pues bien, estamos bien. Bueno, hay que contar, en España, año 2024, el jefe de gabinete de una presidenta autonómica, de Ayuso, escribe a la periodista Esther Palomera, que nos acompaña y a la que agradezco que nos acompañe, cosas como: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar el medio. El diario.es, ella se adjunta a la dirección, pero esto, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, son cosas de confianza, una conversación amistosa y tal. Esther, ¿qué te parece que pasen estas cosas con el periodismo y con cargos públicos como Miguel Ángel Rodríguez a estas alturas en las que estamos en este país? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, Jesús, es que ni el poder ni quienes aspiran al poder están dispuestos a pagar el precio de lo que supone una prensa realmente libre. A mí me parece que en una democracia las amenazas son absolutamente intolerables y a los medios de comunicación con más motivo, defendemos un derecho que no nos corresponde a nosotros, que es un derecho ciudadano que nos delega la Constitución y por lo tanto el derecho a la información es sagrado. Y quien ataca a un periodista está atacando ese derecho a la información que tienen los ciudadanos. A mí me parece que amenazar y además amenazar por escrito a un medio de comunicación con esos términos tan explícitos que utilizó Miguel Ángel Rodríguez merecían una denuncia. Y después de mucho debate en el diario.es, en el equipo de dirección, pues decidimos contar lo que había pasado con esos mensajes a altas horas de la noche. Había dos partes en los mensajes, una amenaza velada a mí y otra la explícita al medio. Nosotros decidimos contar lo importante, que es la amenaza a la libertad de prensa que explicitó Miguel Ángel Rodríguez y luego él decidió filtrar a una televisión el hilo completo de esa conversación en la que se retrataba aún más y bueno, pues lo pusimos en manos de las asociaciones de periodistas, de la Federación de Periodistas de España, fuimos a un notario a verificar los WhatsApp y mi teléfono móvil y bueno, pues ahora empezará un procedimiento que nuestros servicios jurídicos determinarán cuál debe ser. Pero lo realmente y lo importante no es la amenaza al medio. Lo importante es que desde la Comunidad de Madrid se pretendía desviar la atención sobre lo nuclear, sobre lo que está pasando en este momento en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es que había una denuncia de la agencia tributaria en la que se acusaba a la Fiscalía acusó, después de una investigación de la agencia tributaria, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de defraudar 350.000 euros a Hacienda, de haber creado una red de empresas fantasmas, utilizado facturas falsas y, por lo tanto, hoy mismo una jueza le acaba de imputar 2 delitos de fraude fiscal y uno de falsificación en documento. Esto es lo nuclear. Y luego hay otra parte también muy importante y que seguramente nos dará para más informaciones, y es la vivienda que habita la presidenta de la Comunidad de Madrid con su pareja, que fue pagada parte de ella con el dinero que se defraudó a todos los españoles. Hay una obra presuntamente ilegal con el piso de arriba. Que parece que la obra la paralizó o que por lo menos fue motivo de una inspección del Ayuntamiento de Madrid y yo creo que ese hilo nos va a dar todavía grandes informaciones al diario.es. Esther, vamos por partes, si te parece. De entrada, vamos a ver, es curioso porque el diario.es adelanta la noticia del fraude fiscal, adelanta el hecho de lo que se llevó como comisionista de las mascarillas el novio de Ayuso, y es en ese momento cuando Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad madrileña, cargo público, te escribe a tu teléfono, toma la iniciativa de escribirte y termina con esas amenazas de: os vamos a triturar, idiotas, vais a tener que cerrar. Esto es así cronológicamente, ¿no? Efectivamente, es con la segunda información, cuando nosotros publicamos la segunda información en torno a las 10 de la noche, que había cobrado 2 millones de euros como comisionista en la venta de mascarillas, cuando una hora después, en torno a las 11 de la noche, Miguel Ángel irrumpe abruptamente en mi teléfono móvil con esas lindezas que deja por escrito, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros seguimos publicando información porque no hemos parado de dar información que hay para muchas entregas en lo que está transcurriendo en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es lo que tenemos que hacer como periodistas, Jesús, tú lo sabes bien, informar
y dar cuenta de todo el material que tenemos y de las exclusivas que iremos sacando sucesivamente. Ujú. Que habrá más, pese a que empese, ¿no? Sobre todo Ayuso y a su entorno. Hay algo que creo que conviene explicarle a la gente que nos sigue, que es el hecho de que Miguel Ángel Rodríguez tuviera tu teléfono. Yo he leído algún comentario de gente que decía, Mm. pero ¿cómo puede tener su teléfono? Bueno, estuvo en La Razón, ya sospechosa. No, Miguel Ángel Rodríguez supongo que también tiene mi teléfono y yo el suyo, porque en el periodismo pues hay gente que coincidimos. Yo, por ejemplo, coincidí con él en la etapa de las mañanas de 4, igual que con Esther. Y yo tengo el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez y seguro que él tiene el mío, ¿no? No es tener los teléfonos, es para qué se utilizan. Y en este caso él lo utiliza y podía haber tenido incluso una conversación razonable con una periodista. El problema radica cuando ya amenaza a la periodista y al medio, ¿no, Esther? Claro, bueno, es lógico que entre políticos y periodistas tengamos los números de teléfono. Él, cuando se conoció la amenaza, cuando nosotros lo hicimos público, transfirió un mensaje a varios medios de comunicación en el que desveló mi nombre, porque el diario.es en principio no desveló que los mensajes iban dirigidos a mí. Y él desveló mi nombre, hablaba de mi vida personal y intentó justificar ese tono y las amenazas en una relación de amistad. Bueno, yo inmediatamente escribí a los pocos días un artículo en el diario.es que se titula Con amenazas no hay democracia, donde explicitaba cuál había sido mi relación con Miguel Ángel Rodríguez. Yo a Miguel Ángel le conocí cuando ya estaba fuera del gobierno de Aznar, donde, bueno, él dijo que se había ido voluntariamente, pero realmente a Aznar le pidieron su cabeza precisamente por este tipo de comportamientos que tenía con la prensa y incluso con los propios ministros del gobierno de Aznar y con los socios entonces del Partido Popular, que era CiU. Yo le conocí fuera de aquella etapa, mucho más tarde de aquella etapa. Le conocí en el año 2000. Colaborábamos los dos en un programa vespertino de la cadena COPE, éramos contertulios los dos, discutíamos muy intensamente y muy acaloradamente, pero nos respetábamos profesionalmente los dos. ¿Y qué hacen? Además de ponerse chulos. En democracia, año 2024, que Miguel Ángel Rodríguez no haya sido destituido o haya dimitido después de que constara por escrito que a una periodista le dice os vamos a triturar, vais a tener que cerrar el medio, no sé tú lo que piensas. Yo creo que esto es motivo de destitución o de cese. Tal cual, lo Pues dice yo creo Esther. que debería de ser de destitución fulminante, pero Miguel Ángel Rodríguez ya no es un problema solo para Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez es un problema para el Partido Popular y concretamente para Alberto Núñez Feijóo, que en las últimas horas se ha puesto absolutamente de perfil y ha evitado condenar este tipo de actitudes y de expresiones de Miguel Ángel Rodríguez. Me consta que en el seno del Partido Popular hay mucho malestar. En los territorios no ha habido ningún presidente regional que haya salido no solamente a no justificar o a condenar la reacción de Miguel Ángel Rodríguez, sino que se han puesto de perfil en todo este escándalo que rodea a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso te digo que el problema ya es de Alberto Núñez Feijóo y de la Dirección Nacional, en tanto en cuanto él no se ha atrevido a pedirle a Isabel Díaz Ayuso esa destitución fulminante. Son informaciones que derivan de conversaciones privadas y las personas que dirigen este tipo de comunicaciones pues tendrán que hacer, por supuesto, la valoración que consideren oportuna. Hay que preguntarse a quién teme Alberto Núñez Feijóo al ponerse de perfil y al callar ante este ataque flagrante a la libertad de información. Y yo creo que clarísimamente teme a Isabel Díaz Ayuso y a acabar como acabó Pablo Casado fuera de la calle Génova. No hay otra explicación más que esa. Claro, en el caso de Ayuso, además, es curioso porque ha insistido en la idea de que esto es una conversación de confianza. Pero, o sea, os vamos a cerrar el medio, os vamos a triturar, pero esto entre amiguetes, ¿eh? En confianza te digo, os vais a quedar sin trabajo. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. O Sí. sea, el papel de Ayuso también en esto, porque al final es ella quien es la directa responsable de que Miguel Ángel Rodríguez siga ahí. No sé tú cómo ves a Ayuso, porque yo la actitud, o sea, pasar de negar la evidencia del fraude, tomar la iniciativa de defender al novio de esa manera, delata un nerviosismo, pero un no saber estar en un cargo público. Y luego el cinismo de esto de, es confianza.
que está insistiendo en esto, ha insistido en los últimos Sí, meses. bueno, si ves la evolución, él primero dice que hay una relación de amistad, luego Isabel Díaz Ayuso dice que es una relación de confianza. Jefe de gabinete, hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Nos vienen a dar lecciones cuando no han dejado de atacar recientemente a todos los medios de comunicación. Es lo mismo que dos personas discutiendo en un chat con confianza. De verdad que lo vamos a equiparar exactamente a lo mismo. Bueno, a los hechos me remito. En todo caso, nos consta que hay mucho nerviosismo en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella sabe que hay informaciones que la pueden hacer daño y luego ha sido muy torpe en la gestión, ¿no? A lo mejor habíamos sobrevalorado al gran estratega político Miguel Ángel Rodríguez, porque si un ciudadano, sea pareja o sea familiar directo de un cargo público, tiene una inspección de Hacienda, se defiende y no pasa nada. Pero es que ella mintió en todo el relato. Primero dijo que se trataba solo de una inspección de Hacienda cuando eso ya había sido elevado a la Fiscalía. Él tuvo 2 años para defenderse ante la agencia tributaria y la agencia tributaria desestimó todas sus alegaciones, por lo tanto ya había sido elevado a la Fiscalía. Y mintió en reiteradas versiones que ha ido dando. Es verdad que en las últimas horas ya no habla de su pareja, de un ataque a su familia, habla de un problema que tiene un ciudadano particular. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver cómo acaba el episodio respecto a la relación que mantienen ellos también, ¿no? Ujú. O sea, ¿crees que no es descartable que caiga uno de los dos, que caiga Miguel Ángel Rodríguez o Ayuso? No, yo creo que un presidente autonómico, salvo que haya mucha presión interna, como ha ocurrido en otras ocasiones, o salvo que el partido, la dirección del partido tenga decidido cortar por lo sano este tipo de escándalos, cosa que el Partido Popular ha demostrado en todo su histórico, que no reacciona con celeridad ante cualquier episodio de corrupción, es difícil que caiga. Además, la respalda una amplísima mayoría absoluta. Pero yo creo que el puesto de Miguel Ángel Rodríguez puede estar en el aire y a lo mejor en pocas semanas podemos tener noticias al respecto. Es verdad que es una decisión que le compete única y exclusivamente a Isabel Díaz Ayuso, pero todo depende de si hay o no presión desde la Dirección Nacional y sobre todo desde los territorios que me consta que no está gustando nada esta actitud. Ujú. Esther, lo que dices tú, lo nuclear, los puntos oscuros que hay ahora mismo en este caso, yendo a lo periodístico, a lo que ¿Sí? repercute directamente a la causa de la que estamos hablando, ¿cuáles crees que son las claves ahora mismo todavía por aclarar, por despejar lo que más debe temer Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez? El asunto del fraude, la imputación, la vivienda, las sociedades pantalla, ¿qué es lo fundamental que no ha aclarado? Yo Porque creo que además si tú has dejamos de puesto un lado hilo en las... Twitter muy interesante sobre esto, pero es que se va ampliando. Sí. Yo creo que si dejamos de lado la cuestión moral, porque hay que decir que hubo mucho golfo que se forró durante la pandemia mientras nosotros estábamos confinados en casa muertos de miedo, si dejamos ese aspecto moral al margen, yo creo que ahora hay que poner la mirada sobre esa vivienda, sobre cómo se compró esa vivienda, que es una de las exclusivas que dimos. Tiene una hipoteca de 500.000 euros, pero tiene un precio superior al 1.000.000 de euros y presuntamente esa otra parte se pagó con el dinero que cobró de esas comisiones y con el dinero que defraudó. Porque hay que decir que además de forrarse, lo que hizo fue intentar pagar menos impuestos por esos 2 millones de euros que había cobrado en comisión y por eso fabrica facturas falsas y crea sociedades pantallas, algunas de ellas fuera de España, ¿no? La vivienda va a dar mucho material periodístico, porque además de esa primera vivienda, que tienen una hipoteca de 500.000 euros, hay una segunda vivienda que es en la que ellos viven y que no sabe, está a nombre de una sociedad cuyo administrador es el abogado que ha defendido ante la agencia tributaria a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que ahí, bueno, nosotros seguimos escarbando, puede haber más material. Jesús, te lo voy a dejar ahí. Vamos, que va a haber más material. Va a haber Eh, más material. vamos a ver, es curioso porque en el caso de Ayuso se precipita al salir a decir que esto es una conspiración de poderes del Estado, que para mí también para un cargo público no tiene un pase. Tú como responsable de una administración pública de la magnitud además de la Comunidad de Madrid, pero la que sea, salir a cargar cuando hay un informe de la agencia tributaria y una actuación de la Fiscalía,
además de populismo, es ir en contra de lo que tú representas, porque tú misma representas al Estado, Isabel Díaz Eso Ayuso. eres una institución, pero fíjate si es una conspiración, si fuera una conspiración del Estado contra ella, que ellos mismos utilizaron la maquinaria de la Comunidad de Madrid, en este caso nuevamente Miguel Ángel Rodríguez, para difundir un documento manipulado que transmitió a algunos medios de comunicación y un medio de comunicación lo publicó, en el que sostenía que había sido la pareja de Ayuso quien había ofrecido un acuerdo, perdón, que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso para pagar la multa y saldar la cuestión, cuando había sido al revés, había sido el abogado de él en su nombre quien se precipitó para pedir a la Fiscalía un acuerdo, pagar la multa, incluso fraccionar esos pagos, y la Fiscalía lo que lo apeló es a la ley y dijo que hasta que no hubiera juicio oral no podía haber un acuerdo de conformidad, que es una figura que se da en todo procedimiento jurídico, pero hasta que no hubiese, se abriera el juicio oral, no se podía llegar a ese acuerdo. Bueno, eso se transfirió desde la Comunidad de Madrid, un documento manipulado desde el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o sea que ella misma está también utilizando las instituciones del Estado en defensa de un particular. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda. Si después de toda una vida trabajando esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o 7, mientras esté legal, mientras esté todo en nada. ¿Cómo está el periodismo, Esther, en España? ¿Cómo puede estar? Yo no generalizo, pero gente del periodismo, por decirlo así, porque yo ni siquiera considero que eso sea periodismo, Miguel Ángel Rodríguez en un chat coloca asuntos como: hay periodistas del diario.es encapuchados intentando entrar en la vivienda de Díaz Ayuso. Se dice también que hay periodistas del País, en este caso, acosando a menores. Y esto se difunde en algunos medios de comunicación. Son bulos sobre encapuchados del diario.es, compañeros tuyos. Es tragicómico esto de los encapuchados, ¿no? Que al mismo tiempo eran encapuchados, pero ya sabía Miguel Ángel Rodríguez, no sé qué es lo que le confundía a esas horas de la noche, que eran del diario.es. Pues mira, en lo que respecta al diario.es, obviamente todos sabemos lo que es el reporterismo, y el redactor que fue al barrio de Isabel Díaz Ayuso a hacer un trabajo previo periodístico cuando tuvimos noticia de la vivienda y de lo que estaba pasando en esa vivienda, em, fue una semana antes a ese barrio y a esa finca de que nosotros publicásemos la primera información. Es decir, que estuvo hablando pues con el vecindario, con una farmacéutica, pues con la gente que pasaba por allí, ¿no? Para saber pues los precios de las viviendas, lo que hace un reportero. Pero date cuenta, Jesús, que estamos hablando de dos periodistas. No se te olvide que Miguel Ángel Rodríguez es periodista, que la presidenta de la Comunidad de Madrid es periodista. Miguel Ángel ha ejercido el periodismo. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no se cruzó nunca con el periodismo, pero bueno, esto es otra cuestión. Por lo tanto, no tienen ni idea de lo que es hacer periodismo ni ser reportero. Pero en el caso de nuestro compañero Pedro Águeda, es que además, o sea, tiene una experiencia acumulada. No, en absoluto, es todo incierto, pero ¿qué ocurrió? Que transmitieron ese bulo a varios medios de comunicación que hicieron dejación de las obligaciones de todo periodista, no llamaron en ningún momento al, cosa que es absolutamente falsa, y publicaron, difundieron el bulo. Al día siguiente Miguel Ángel Rodríguez dijo que era mentira y reconoció que había difundido él el bulo, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Por lo tanto, sí, tenemos un problema en el periodismo español. Tenemos un problema de confundir el periodismo con la agitación y la propaganda. Tenemos un problema de sobrefinanciación de determinados medios de comunicación de las instituciones públicas, y yo creo que esto merece una reflexión como colectivo muy profunda. Porque cuando dicen, no, es que hay que defender a todos, no. Vamos a defender al periodismo, vamos a defender a los periodistas, pero no a los agitadores ni a los propagandistas, que últimamente se confunde todo.
Claro, de entrada, desde aquí mi apoyo y mi respaldo y decir, Pedro Águeda es uno de los mejores periodistas de investigación de este país, por quien no lo conozca. Igual Sin no se duda. prodiga tanto en las televisiones, pero es primer nivel, no estamos hablando de un piernas por ahí. Mm. Eso de entrada. Y luego, efectivamente, hay que diferenciar lo que es la información de lo que es el bulo y hay pseudomedios que viven de los bulos y que además por difundirlos y por hacer daño a personas reciben dinero público incluso. Esto es Ujú. terrible, esto es tremendo y además esto va en aumento en España y en países del mundo, pero en España en auge. Dinero que se pone desde la administración para pseudomedios que viven precisamente de eso, de difundir basura para destruir a personas. Esto hay que decirlo. Sin duda, y yo creo que hay una pregunta que hay que hacerse porque esto lleva muchos años pasando en este país. Hay medios de comunicación, por ejemplo, que se dedican, bueno, medios de comunicación, páginas web, vamos a llamarlo, o panfletos, que se dedican única y exclusivamente a arremeter contra profesionales de la información, pues por sus opiniones, por sus informaciones, y estos medios de comunicación están financiados por las administraciones públicas. Entonces, la pregunta es, ¿una administración pública debe financiar un medio, por ejemplo, que ha tenido media docena de condenas por difundir información falsa, por injuriar, por difamar? Pues esta es una pregunta que deberían hacerse nuestros políticos. Yo creo que de la misma forma que el Estado o la administración pública no puede contratar con aquellas empresas, hablo en este caso de obra pública, que hayan tenido algún pleito con la administración o que tengan deudas con la administración, etcétera, etcétera. En el caso del periodismo hay que dejar muy claro que no deberían de recibir ninguna subvención pública aquellos medios que han sido condenados en sentencia firme por no ejercer diligentemente su trabajo. Además, ocurre a veces que en esos panfletos o pseudomedios difunden la basura y luego incluso ocupan también tertulias de la televisión, algunos Ah, de ellos, esta es otra. para Esta es otra. amplificar. Esta es otra, ¿no? Es verdad que la televisión muchas veces se nutre, o determinados programas de televisión se nutren fundamentalmente de informaciones, bulos, o informaciones desde el punto de vista, digamos que endebles, desde el punto de vista periodístico y se nutren de ese tipo de informaciones. Entonces, cuando hablamos de polarización o de crispación en este país, yo creo que el periodismo debería de mirarse internamente también, ¿eh? O por lo menos una parte del periodismo, de en qué hemos contribuido o en qué estamos contribuyendo nosotros a que esta crispación llegue a los límites a los que a los que está llegando. Hace un par de días, desde un medio de comunicación, precisamente por publicar estas informaciones que afectaban a la pareja de Ayuso, llamaban directamente a la violencia contra los periodistas del diario.es por haber publicado estas informaciones. Bueno, no sé si esto es legítimo o no es legítimo, pero desde luego es absolutamente intolerable. Hombre, Alberto, que es un bigardo bien plantado, además de familia militar, pues tendrá dos amigos y si no desocupa. Y el primero que aparezca por allí metiéndose y tal, pues tiene un accidente que se rompe 3 huesos. Esto lo entienden a la perfección. Porque lo que entienden los diputeros, que son violentos y delincuentes, es la violencia. Pero es que hemos llegado a ese punto. Bueno, legítimo no es bochornoso, hay que decirlo, porque yo lo he visto y lo he oído, es Los Santos una vez más, porque no es la primera vez. Le hemos visto decir esto de saco la lupara y demás, es decir, vamos a ver, no es la primera vez y se habló, ¿no? Él habló directamente de esa actitud. O sea que hay Sí. casos donde no es la primera vez y además casos, por cierto, que ahí está la financiación de su medio y los inicios de la financiación de su medio de comunicación. Y es una persona que se le ve claramente y de forma reiterada hacer la pelota abiertamente al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y esto tiene mucho que Bueno, ver yo con la creo que financiación de los medios. Tiene mucho que ver con la claro, la financiación de los Comunidad de medios. Madrid, que como sabrán tus seguidores, lleva siendo gobernada por la derecha más de 25 años, tiene un poderosísimo instrumento que es la publicidad institucional. Hace escasas semanas, y esto no lo decimos nosotros como periodistas, lo dijo un partido como Vox, que es un partido hermano del Partido Popular y que ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso en su gestión en la Comunidad de Madrid, tiene 27 millones de euros que gasta en publicidad institucional y lo denunció en sede parlamentaria, en la Asamblea de Madrid, Monasterio, Rocío Monasterio. ¿Lo has visto publicado en algún sitio, Jesús? Y además detalló
todos los medios de comunicación que recibían esa publicidad y dijo, usted compra a los medios de comunicación. Bueno, no lo ha dicho ningún medio de izquierdas, no es una denuncia de un particular, es una denuncia en sede parlamentaria de un partido que ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso en su gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Una cosa que te quiero preguntar, cuando hay una actitud como la de Miguel Ángel Rodríguez, que lleva tantos años en esto, de tratar de intimidarte y tratar de intimidar al medio, puede ser también que está relacionado con que lo ha hecho otras veces, eso, algo parecido, y le ha funcionado, porque cabe pensar esto. Bueno, a ver, yo creo que el salto cualitativo es lo que te decía al principio de la conversación, Jesús, es los periodistas recibimos presiones, tú las has recibido tantas como yo llevo 30 años ejerciendo el periodismo y tienes presiones, intimidaciones, pero el salto cualitativo se produce cuando la amenaza es al medio y es tan explícita y es una amenaza de cierre. Que Miguel Ángel ha utilizado este tipo de intimidaciones. Bueno, ha habido vídeos estos días y recordatorios de muchos periodistas de generaciones anteriores a la mía en las que denunciaban que esto Miguel Ángel lo llevaba a la práctica desde sus comienzos como jefe de gabinete de José María Aznar y como portavoz del gobierno. Entonces amenazó a Pepe Oneto, al desaparecido Pepe Oneto, y existe un audio en el que Pepe Neto denuncia que le había amenazado. Luego ha habido también la difusión de listas negras que hacía de periodistas cuando él estaba en Castilla y León, cuando José María Aznar era presidente de Castilla y León, donde hablaba incluso de sus vidas privadas y de cómo había que tratar a los periodistas de cada medio. Bueno, igual hemos aguantado demasiado, Jesús. Igual hemos aguantado demasiado y se ha tardado mucho tiempo en este país en denunciar este tipo de prácticas, ¿no? Claro, ahí es a lo que quería yo. Es decir, yo creo que hasta qué punto la intromisión de la política en los medios de comunicación y en el hacer de los periodistas, en el oficio del periodismo, pues erosiona lo que debiera ser el ejercicio de la profesión. Yo no quiero generalizar, pero yo sí pienso que, por desgracia, de entrada a mí me ha costado el puesto de trabajo, eso te lo digo como tal, pero yo sí creo que a veces la intromisión desde la política no generaliza toda la política, vamos a decir, políticos o políticas, pues sin duda erosiona lo que es el oficio y llevan a cabo prácticas que a veces les salen gratis y hacen que el periodismo ceda en esa parcela y no se respeta, no sé, lo que Gabilondo cuando trabajaba con él decía el perímetro, ¿no? El Nosotros perímetro. somos periodistas y hay que defender el perímetro, ¿no? Como si fuera Bueno, yo creo jugar que en zona en baloncesto, tenemos que defender nuestro perímetro. A veces hay una intromisión desde la política que se creen que el periodista tiene que ser un soldado o un correveidile de los políticos y no se respeta el oficio del periodista, que puede tener una relación con los políticos y la tiene, incluso debe tenerla para obtener información, por ejemplo, sabiendo mantener los márgenes de que una cosa es la relación, otra cosa es ya el conchaveo o el venderse, ¿no? Pero debe haber una relación, lógicamente, porque ellos son fuentes de información. claro. Yo sí creo que esa intromisión pues ha ido erosionando y a veces, como diría el otro, pero ¿qué se creen, no? A veces, algunos. Bueno, yo creo tenemos que decir que las redacciones de los diarios mayoritariamente están compuestas por gente, por periodistas honestos y que no sucumben a las presiones del poder. Y sobre todo hay directores de medios y directores, y periodistas. Y hay quien no sucumbe a esas presiones y a esas amenazas, y hay quien se pliega a las amenazas y a las presiones del poder. Yo creo que en esto, y fíjate, no me lo ha dado los años de experiencia en la profesión. Creo que siempre me he mantenido firme ante este tipo de presiones. Cuando he considerado que eran de un grosor considerable, las he denunciado públicamente. He de decirte que se paga un precio, tú lo sabes, que se paga un precio por ser un periodista honesto, intentar hacer desde el rigor tu trabajo y sobre todo de ser un periodista libre, libre. Y es verdad que se paga un precio, pero yo de verdad creo que si queremos que en esta profesión se respire higiénicamente, hay que animar a los que vienen detrás de nosotros a que denuncien cualquier presión. Ujú. Hay un momento, por cierto, en el que yo siempre agradezco. Esther Palomera se vino a las mañanas de 4, estaba en El Rojo Vivo con Ferreras. Ella había estado en La Razón. Incluso yo he leído comentarios algún día, oh, una periodista, ¿por qué es que estuvo en La Razón? Pues alguien puede estar en La Razón. Y yo estuve en las tertulias de 3CTV. ¿Y qué?
Es decir, o no Radio Marca. Es decir, por supuesto que se puede estar en la razón. Yo conozco periodistas que han estado en la razón y merecen mi respeto, incluso algunos que están. Una cosa será la línea del medio o las prácticas del medio de sus jefes, o otra cosa será el oficio. Esther estuvo ahí y se vino a las mañanas de 4, dejó, estaba en el Rojo Vivo, se vino, y yo se lo agradezco enormemente. Qué equipazo éramos entonces, pero que se puede, por supuesto, estar en varios medios. La cosa es defender el oficio y no sé, la honestidad. Yo las crónicas que he leído de Esther desde hace muchos años, pues me han merecido primero un respeto y después me han venido muy bien para enterarme de cosas. Bueno, tú sabes, eso forma parte ya de mi pasado porque hace muchos años de aquello, ¿no? Y pagué un precio precisamente por tener opinión propia, por distinguirme de la línea editorial de aquel periódico y por opinar de forma distinta a la ideología que legítimamente defendía el periódico. Pagué un precio muy alto, como tú bien sabes, y yo creo que el periodista, independientemente de donde trabaje, tiene que tener una posición absolutamente firme. Y yo siempre a los que empiezan les doy un consejo, y es que nunca defiendan como periodista lo que no son capaces de defender como personas. Me parece una buena forma de concluir. Y por último, ¿tú qué tal te encuentras? Porque en estos días te has sentido abrumada, te has sentido un poco no sé si en la diana, en el punto de mira, y eso molesta. ¿Has llegado a tener cierto miedo, incertidumbre, tensión, Bueno, dormir tensión. peor? No sé. Bueno, eso sin duda, eso sin duda. Ignacio Escolar y yo llevamos prácticamente una semana sin pegar ojo con toda esta historia. No es fácil, no es cómodo. Miedo no, o sea, miedo no tengo. Y después de tantos años, creo que cada vez menos. Pero desde luego estar en el foco del debate público, estar en la diana de la política no formaba parte de los planes que tenía para esta etapa de mi vida, porque ya pasé por ello hace años, hace 10 años, como tú bien sabes, y ha sido como una especie de déjà vu, ¿no? Y que siempre vienen del mismo sitio. Y además por eso, en primera instancia, nosotros entendimos que había que preservar, uno, el nombre, y dos, bueno, las amenazas que habían sido veladas a mi labor periodística, sino lo importante era denunciar la presión al medio. Bien, es cierto que Miguel Ángel decidió filtrar el nombre y el contenido íntegro de la conversación, y ha sido inevitable que yo escribiera al respecto y que estuviera en el foco, pero te aseguro que no entraba en mis planes. Esther, pues nada, desde aquí nuestro apoyo. Siempre es bueno escuchar el relato y de lo que hay y tomar nota de cómo se comportan algunos que se creen con la capacidad de hacer lo que quieren, hacer y deshacer, y ahí siguen. A mí me parece impepinable que hay que denunciar que con un cargo público no se pueden llevar a cabo estas prácticas, y si uno las lleva a cabo, incluso es tan torpe, tan listo que dicen que es Miguel Ángel Rodríguez, de dejarlo por escrito. Ya no decimos nada de mandar salir a tu lideresa y a negarlo todo cuando hay una inspección fiscal, etcétera, etcétera, que es como mandarla al ojo del huracán y después ya lo que está saliendo. Pero si ocurre, pues se tiene que exponer a que, evidentemente, el periodismo tiene que denunciarlo. Además, él lo sabe, por eso amedranta y por eso se pone nervioso, porque sabe que se está equivocando gravemente, ya hasta los suyos. Y nada, desde aquí nuestro apoyo, Esther, y mil gracias por compartir Gracias a este ti, ni un paso recorrido. atrás. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Chao.